Abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. Como una semilla es el amor de Dios, que solo en el corazón fructifica. Milagro que Dios opera en todo el que cree. Aceptar, hacer lo que Él quiere, vernos hacer. Es solo un paso, es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. El amor de Dios aleja el miedo, promueve la paz, multiplica el bien. Y todo el que acepta a Cristo como Hijo de Dios, vencerá el mundo, andará seguro en su fe. Es solo un paso, es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará. Es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. Hola, mi nombre es Evelyn López. Y mi nombre es Agner Hernández. Les extendemos una cariñosa bienvenida a cada uno de los presentes. Y a los que nos ven por televisión, les agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Deseamos que estos temas sean una bendición para cada uno. Dios les bendiga a todos. Quiero invitarles a que nos acerquemos a Dios a través de la oración. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos en esta noche porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Queremos que en esta ocasión tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y al estudiar la historia de Pedro, pueda la misma reconfortar nuestra vida y darnos orientación que nos acerque al camino de la salvación. Bendice en manera especial al pastor Félix Cortés. Sé con los presentes y con aquellos que nos ven en la televisión, que tu Espíritu pueda hablarnos. En Jesús lo rogamos en esta hora. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con la presentación del tema de hoy. Pedro, nadie se salvará si no es amado, de la serie Maestros de Santidad.
El tema de esta noche, como ustedes ya saben, se titula Pedro, nadie se salvará si no es amado. Y para comenzar con estas reflexiones, quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios y leamos lo que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante hasta el 20, y a partir de ahí vamos a hablar acerca de la vida maravillosa, extraordinaria del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estimados hermanos y amigos, Pedro era un hombre de acción. El rasgo más destacado de su carácter era el entusiasmo, un hombre activo. Un comentario bíblico dice que era epístates, es decir, era gerente, administrador, director de una compañía pesquera, en la cual tenía como socios a su hermano Andrés y a sus amigos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Un hombre de acción, un hombre de carácter, pero era también un hombre de extremos. Su poderosa personalidad tenía fuentes de graves defectos y también grandes virtudes. Por ejemplo, se sabe por el estudio de la palabra de Dios que él era enérgico, afanoso, ferviente, generoso, intrépido y valiente. Pero también era inseguro, impredecible, violento, y también era jactancioso, y también era difícil de entender. Y entonces esta personalidad era la fuente de sus errores. Resulta que Pedro tiene en la Biblia un registro que nos asombra, porque parece que sus defectos se destacan más que sus virtudes. Parece que vemos más ahí al hombre que tuvo más problemas que un hombre que tuvo más aciertos. Y por eso creo yo que es una vida llena de enseñanzas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, para comenzar a analizar esta vida, vamos a leer lo que se encuentra en San Mateo capítulo 16, versículos, vamos a leer los versículos que se encuentran aquí en Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Desde entonces, dice la Sagrada Escritura, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nuestro Señor comenzó a explicarle a sus discípulos la situación que iba a pasar en Jerusalén, los problemas anunciados por los profetas, el camino que Dios le había trazado y que él estaba dispuesto a seguir, cuando él les comenzó a decir: voy a ir a Jerusalén, voy a estar allá y voy a tener este y este problema de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, Pedro, dando rienda suelta a su impulso, dice que lo tomó aparte, comenzó a reprenderlo y decirle: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo te va a pasar esto? No digas eso. ¿Cómo te va a pasar esto? ¿Que vas a ser muerto en Jerusalén? Y entonces el Señor dijo una de las reprensiones más tremendas que hay en las Escrituras. Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Resulta que Pedro
impulsado por su carácter y su naturaleza, no había comprendido el plan de Dios. No había comprendido el programa divino, la vida de nuestro Señor. Y entonces cuando le dijo estas palabras, no vayas a Jerusalén, ¿cómo te va a pasar esto? Dio voz a la tentación que Satanás había dicho con el Señor al principio de su ministerio. Y entonces por eso Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque realmente era el enemigo el que estaba allí tomando las palabras de Pedro. Y Dios realmente le dirigió estas palabras a Satanás, que estaba dominando la mente y el carácter de Pedro. Estimados hermanos y amigos, Pedro era así cuando vino al ministerio, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo eligió para que fuera uno de sus discípulos, después lo ordenó para que fuera uno de los 12 apóstoles. Él era uno de ellos y sin embargo tenía estos graves defectos. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía la historia de Pedro, sabía lo que iba a ocurrir en su vida y en su relación con él, y sin embargo lo aceptó en su grupo. Lo aceptó como uno de los 12 apóstoles y le dio la comisión evangélica, que seguramente ustedes han oído y leído en la palabra, que los mandó a predicar desde la Biblia y entre otras recomendaciones les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos, Pedro especialmente, recibió la autoridad divina para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Y sin embargo, miren los defectos que tenía. Porque Dios, estimados hermanos, no busca hombres perfectos para su servicio, porque no hay hombres perfectos. Ojalá pudiera encontrarlos, pero no hay. Toma a los hombres que están dispuestos a servirles, toma a los hombres que quieren de todo corazón estar con Él en su obra, y entonces, mientras los prepara, mientras los purifica, mientras los educa y maduran y los perfecciona, los utiliza lo mejor que puede. Por eso nosotros mismos estamos también aquí, porque Dios nos llama para que podamos nosotros desarrollar el carácter, desarrollar la vida y alcanzar el nivel que Él quiere que tengamos para que pueda utilizarnos mejor en su servicio. Así es Dios, mis estimados hermanos y amigos, y por eso nosotros debiéramos tener bien presente esto, para tener más confianza en la dirección del Señor y en la seguridad que tenemos de que Él nos llama para servirle. Miren, por ejemplo, otro caso que ocurrió, otro caso muy especial que ocurrió. Se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 24, donde se muestra otra vez esta personalidad de este hombre a quien Dios llamó a su servicio. Y fíjense que Pedro es el número 1 en las 4 listas que aparecen de los 12 apóstoles en la Biblia. Siempre aparece en primer lugar. Pero miren lo que ocurrió aquí. Aquí en Mateo 17, 24 dice estas palabras. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Fíjense ustedes lo que ocurrió. Resulta que Pedro, sin darse cuenta, no comprendió que estos que llegaron a decirle que su maestro no paga el impuesto, las 2 dracmas, resulta que todo israelita fiel, todos los israelitas debían pagar anualmente 2 dracmas, un impuesto para beneficio del templo. Ese impuesto no era obligatorio, era voluntario, pero se suponía que todos los israelitas fieles que amaban el templo, que amaban la obra de Dios, lo daban de todo corazón. Y entonces Jesús no lo había pagado. El impuesto se pagaba al principio del año y ahora ya estábamos, digamos, a mediados del año, en agosto, y no lo había pagado.
Entonces ellos vinieron a decirle, su maestro no paga el impuesto. Pero Pedro no sabía que esto era un plan. Resulta que los sacerdotes no pagaban el impuesto. Los profetas no pagaban el impuesto. Los rabinos no pagaban el impuesto. Y entonces ellos tenían el plan de que si Jesús aceptaba pagar el impuesto, demostraba y aceptaba que no era profeta, que no era el Hijo de Dios, que no era sacerdote, que no era rabino. Y entonces, si no lo pagaba, entonces lo iban a acusar diciendo que no amaba el templo, que no apoyaba la obra de Dios, y lo iban a acusar delante del pueblo. Y entonces Pedro, sin imaginarse eso, de acuerdo a su personalidad, sin pensar mucho, dijo, claro que sí lo paga. ¿Cómo no lo va a pagar? No quería que pensaran que no amaba el templo y que no estaba de acuerdo con esto. Y entonces Jesús, cuando llegaron a la casa, le dijo, Simón, dime una cosa, ¿los reyes de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Dijo Pedro, pues por supuesto, pues de los extraños. Dijo Jesús entonces, ¿los hijos están exentos? Claro que sí. Bueno, le dijo Señor, para que no digan nada, para no ofenderlos, ve al mar, saca un pez, el primero que saques con el anzuelo, ábrele la boca, y al abrirle la boca encontrarás ahí un estatero, una moneda de 4 dracmas, y dáselos por ti y por mí, para no tener problema. Pero Pedro, no te olvides que soy el Hijo de Dios, que no debo pagar el impuesto, porque yo soy el profeta anunciado por Moisés, el principal de los profetas, el más importante. Y al decir tú que pago el impuesto, entonces quiere decir que no aceptas eso. Y Pedro quedó, pues, confundido, porque como dije, ese era su problema, que a veces nosotros también tenemos, pensar poco y hablar mucho. Abrir demasiado los labios, decir lo primero que se nos ocurre, cuando el cristiano debe ser prudente, discreto, cuidadoso, sabio en el uso de las palabras para no cometer errores. Pedro fue reprendido severamente por el Señor por este problema. Pero, ustedes saben, el principal error, el más grande que cometió, el más terrible que cometió, fue la negación de su Señor. Por eso lo recordamos, nunca se puede olvidar. Vamos a leer algo sobre eso. Fíjense lo que dice en San Mateo capítulo 26, busquen este capítulo, y ahí en los versículos 31 al 35, dice que nuestro Señor anunció estas palabras. En Mateo capítulo 26, versículos 31 en adelante dice así, dijo entonces Jesús, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Y en Marcos 14:31 dice que mientras el Señor decía eso, con más insistencia decía, aunque los demás te abandonen, yo nunca te abandonaré. Hermanos, el Señor sabía lo que estaba diciendo. Pedro había visto muchas veces cuán cierto era lo que decía el Señor. Él le dijo, yo sé que esta noche se cumplirá lo que está escrito. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, me abandonarán. Todos ustedes. Pero Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Nunca me abandonarás, Pedro. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces dijo, nunca te negaré. Y como dije, con más insistencia que los demás, dijo, yo nunca te negaré, aunque todos los demás te nieguen. Pero mis hermanos, Pedro no se daba cuenta de su propia condición, no se daba cuenta de su propia debilidad, no se daba cuenta de sus errores, completamente ignorante acerca de ello. Pero miren lo que dijo el Señor. Dios, mis hermanos, aquí hay en la Biblia cosas que a mí de veras me emocionan cuando me doy cuenta de ellas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículos 31,
Miren lo que le dijo el Señor a Pedro, en el mismo contexto. Ahora nada más que en el registro del San Lucas. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En ese momento, cuando él estaba diciendo estas palabras, Jesús le dijo, Pedro, Pedro, cuán ajeno estás a lo que va a pasar. No te imaginas lo que va a ocurrir. Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, especialmente a ti, pero yo he orado para que tu fe no falte. Mis hermanos, ¿se imaginan ustedes lo que ocurrió? Satanás pidió permiso. No sé si esto es una forma de hablar del Señor, una forma figurada de decir que Satanás estaba atento y listo para tentarlos, o si efectivamente, como en el caso de Job, ustedes saben que en el caso de Job, Satanás pidió permiso para tentarlo, pidió permiso para probarlo severamente, pidió permiso para quitarle todo lo que tenía y también para tocarlo físicamente, para enfermarlo, con el propósito de probarlo, a ver si era sincera su dedicación a Dios. Y Jesús, mis hermanos, le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido. Yo me imagino a veces que Satanás llegó y dijo, Señor, quiero que me dé usted autorización para tentar a todos, pero especialmente a Pedro. Y el Señor le dio permiso. Y hermano, qué emocionante es pensar que nuestro Señor Jesucristo oró por Pedro, pidiendo a Dios que lo bendijera, que lo ayudara, que lo cuidara, que lo protegiera, para que no fracasara, para que no fallara su fe. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, a Jesús orando de rodillas? Señor, bendice a Pedro, tú sabes cómo es. Tú sabes que ni siquiera se da cuenta de sus errores, de sus fallas. Bendícelo, por favor. Cuídalo. Y me imagino yo que oró por Pedro en medio de aquella crisis que estaba pasando, en la hora más negra de su vida, en el Getsemaní, cuando oró allá con tanta angustia que cayeron de su frente gotas de sangre. Yo me quiero imaginar que amaba tanto a aquel hombre que oró por él pidiendo a Dios que no faltara su fe. Y mis hermanos y amigos, ahora imagínense ustedes, qué solemne es pensar lo siguiente. ¿No será que algún día el Señor ha oído una petición, Satanás, diciéndole, Señor, quiero que me concedas permiso para tentar a Félix Cortés y zarandearlo como a trigo? Es tremendo, ¿no es cierto? O que me des permiso para zarandear a Manuel Rubio y sacudirlo y tentarlo y zarandearlo como cuando el trigo es sacudido por una tremenda tempestad. Quiero que me des permiso para hacerlo, tremendo. Y quién sabe si no, algunas de nuestras grandes luchas, algunos de nuestros grandes problemas que hemos pasado en la vida, si no ha sido porque Dios le ha permitido para nuestro bien, para enseñarnos lecciones que nunca debemos olvidar, para enseñarnos lecciones que es necesario aprender, porque si no nos permitiera el Señor pasar por esos problemas, no aprenderíamos a darnos cuenta lo que en verdad somos. Porque mis hermanos, nosotros no nos conocemos con frecuencia a nosotros mismos, no nos imaginamos lo que somos en verdad. Y Dios, para que nos demos cuenta cuáles son las verdaderas características de nuestra personalidad y nuestros propios problemas, entonces permite que Satanás nos zarandee, porque solamente entonces podemos comprender. Dios oró por Pedro, porque si no hubiera sido sometido a aquella crisis, no hubiera comprendido nunca sus problemas, no los hubiera resuelto. Y si Dios no hubiera orado fervientemente por él, no hubiera podido pasar la prueba. Su fe hubiera fallado. Y mis hermanos, puede ocurrir lo mismo con nosotros, ciertamente. En nuestra lucha, en nuestro peregrinar, en nuestras grandes dificultades, Dios está administrando nuestra vida, dirigiéndonos para convertirnos en personas maduras, cristianas, desarrolladas, como Él quiere que seamos, y que no podemos alcanzar ese nivel porque no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso cuando oímos que el Señor le dijo a Pedro en aquel momento tan
tremendo en el cual aquel hombre dijo, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Parece que la fuente de los errores de Pedro eran precisamente esta actitud, jactanciosa, llena de confianza propia, llena de seguridad personal, sin ninguna duda de su capacidad. Y mis hermanos, una de las virtudes más grandes del cristiano es la humildad, la prudencia, el equilibrio en la vida. Y cuando no alcanzamos esa prudencia, humildad y equilibrio en la vida, es cuando ocurren grandes problemas, que pensamos nosotros a veces que son por circunstancias fuera de control, y no, es que Dios ha permitido que nosotros seamos zarandeados a fin de que aprendamos lecciones que necesitamos aprender y que de otra manera nunca aprenderíamos. Por eso el Señor le dijo, Pedro, Pedro, no te imaginas lo que va a pasar, no tienes la menor idea del problema que vas a afrontar esta misma noche, y tú dices que aunque todos los demás me dejen, tú nunca me abandonarás. Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, aunque sea necesario morir por ti, nunca te dejaré. ¿Comprenden, mis hermanos? Entonces, por eso el Señor permitió que Pedro fuera probado de manera especial. Y, como dije, es posible que a nosotros también el Señor nos permita ser probados para nuestro bien. Y ustedes saben lo que pasó esa terrible noche, ¿no es cierto? Tremenda noche. Efectivamente, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, les dijo estas palabras, ya iban ellos saliendo de Jerusalén, ya era noche, ya iban pasando el arroyo del Cedrón, y entonces acercándose al monte de los olivos, acercándose al huerto de Getsemaní. Y ahí se acercaron, y ahí llegaron, y ahí ocurrió lo que ustedes saben. Más o menos a medianoche, no sé exactamente qué hora sería. De repente vienen los enemigos y prenden a Jesús. Y todos ellos, pues Pedro, fiel a su naturaleza, todos ustedes saben, sacó una espada y estuvo a punto de cortarle la cabeza a un hombre, pero solamente le cortó la oreja. Y el Señor tuvo que reprenderlo otra vez. Mis hermanos, y finalmente cuando aprendieron al Señor, cuando vio Pedro que se dejaba atar de manos y se dejaba conducir hacia la ciudad, huyeron todos, lo abandonaron. Todos huyeron, todos lo abandonaron, pero 2 de ellos no lo abandonaron completamente. Pedro y Juan lo siguieron de lejos para ver lo que iba a pasar. Lo siguieron de lejos. Y entonces llegaron a la sala del tribunal donde estaban juzgándolo en la reunión de la casa de Anás y Caifás. Juan, que era conocido del sumo sacerdote, que por alguna razón estaba en relación con la familia, pidió permiso y intercedió a favor de Pedro para que le permitieran entrar al patio de la casa donde se estaba haciendo el juicio. Y se sentaron. Juan entró confiadamente sin que diera la impresión equivocada de que no era discípulo de Jesús. Llegó como discípulo reconocido del Señor. Todos sabían eso. Y entonces entró y se sentó en un lugar apropiado para observar sin ninguna pretensión. Pero Pedro, de acuerdo a cómo era, que nadie sabía cómo iba a reaccionar en alguna crisis, no sabían cuáles de sus defectos o virtudes se iban a manifestar, entonces en ese momento comenzó pues con el temor, la aflicción, porque estaba confuso, nervioso, no sabía qué hacer, y aunque él tenía valor para defender al Señor con una espada, no tenía valor para defender al Señor con la palabra. No tenía valor para hacerle frente al oprobio, al escarnio, a la vergüenza, al peligro de que lo reconocieran como uno de los discípulos del Señor. Y entonces comenzó a actuar como si quisiera negar que era discípulo del Señor. Tenemos instrucciones que dice que cuando encendieron un fuego porque ya era un poco, pues ya casi para amanecer, la hora más fría de la mañana, pues los soldados prendieron una fogata y se acercaron ahí. Y entre bromas y risas comenzaron a hablar ahí, refiriéndose a Jesús y a burlarse de él. Pedro ahí. Y él entonces incluso comenzó a participar de aquellas bromas, refiriéndose a su Señor.
completamente fuera de control, completamente confuso, completamente fuera de dominio propio. Y entonces, mis hermanos, de repente ocurrió lo que dice aquí en Mateo capítulo 26, donde viene la historia triste de la negación de Pedro. Dice Mateo capítulo 26, versículo 69. Ese texto que seguramente ustedes conocen. Dice así, Mateo 26, 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Una criada, una señora observadora. A veces las damas tienen esa virtud. Lo vio, notó que era muy diferente a los demás, notó el semblante preocupado, triste, angustiado, y notó las palabras que no correspondían con el estado en que se encontraba. Entonces le dijo, oiga, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y luego dice el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Tremendo, mis hermanos. No supo qué hacer. Y siguió completamente confuso, porque dice más adelante, en el versículo 71, dice, saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y miren lo que dice ahora en el versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Se imaginan ustedes? Ahora fue más allá. Dijo, juro que no lo conozco. Juro que no sé quién es. Juro en nombre de Dios, probablemente. Me emociona y me asusta la idea de que pudo haber usado el nombre de Dios para decir, no lo conozco. Juró, no lo conozco. Era la portera, la que lo había dejado entrar, la que había dado permiso para que pasara, lo conoció, aunque era de noche, estaba pues oscuro, no muy bien iluminado, no se veía bien, no había lámparas como aquí, había solamente algunas antorchas. Lo notó y dijo, tú también eres uno de ellos. Él juró, no lo conozco. Pero mis hermanos y amigos, dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que estaban por allí, y en Juan 18, 26 dice que era un primo del que Pedro había herido con la espada, un primo de Malco, un pariente de Malco, era este, que le dijo estas palabras, también tú verdaderamente eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y mis hermanos, entonces, miren lo que dice el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Qué tremendas cosas. Qué difícil de entender que un siervo de Dios, ordenado para ser ministro, apóstol, enviado con autoridad divina. Qué tremendo. Cuando la persona no se conoce a sí misma. Qué triste. Comenzó, dice, a maldecir. ¿Qué diría? Da pena pensarlo, ¿no es cierto? ¿Será que usó el lenguaje de los pescadores? Las expresiones de los otros que trabajan como los albañiles, que solo hombres hay allí, y hablan y dicen cosas que no dirían delante de otros. ¿Qué diría Pedro? Porque dice aquí que comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y entonces dice la Biblia, y enseguida cantó el gallo. Y luego dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Resulta que la palabra de Dios, la Biblia, es breve, concisa, no explica con detalles todo, porque tal vez no convendría que así lo dijera, pero sabemos nosotros que en ese instante, cuando Pedro por tercera vez negó a su Señor, sabemos que en ese mismo instante, cuando dijo, juro que no lo conozco, con maldiciones en la boca, cantó el gallo. Y entonces en ese instante se hizo luz en su mente. Se acordó de lo que el Señor había dicho. Y en ese instante, como estaba cerca,
Estaba allí cerca de la pared, de alguna ventana donde veía lo que estaba pasando. Y ahí vio a Jesús. Y en ese momento, cuando cantó el gallo, nuestro Señor, en medio de su dolor, en medio de la angustia por lo que estaba pasando, en medio de la aflicción por lo que estaba pasando, volteó a ver a Pedro. Y Pedro también lo volteó a ver. Y cuando Pedro vio el rostro de Jesús, no vio ninguna palabra de reproche, no vio ninguna señal de desaprobación, no vio ninguna señal de acusación, solamente vio una mirada compasiva, misericordiosa, de lástima, de compasión y de amor infinito por Pedro. En medio de las lágrimas y el dolor por lo que estaba pasando, vio a Pedro con lástima, con misericordia, como dándole un mensaje con la mirada. Y en ese momento, cuando Pedro lo volteó a ver, vio que una mano impía, perversa, le dio una bofetada al Señor. Y entonces, mis hermanos, Pedro salió de aquel lugar, corriendo, sin saber a dónde iba, llorando amargamente, y salió de la ciudad y se dirigió sin saber, sin darse cuenta, hacia el Monte de los Olivos. Y de repente se encontró en la puerta del huerto de Getsemaní y entró allí. Y de repente se encontró en el mismo lugar donde Jesús había agonizado pocas horas antes, derramando sangre de la frente. Y en ese momento, dice Elena G. de White, Pedro deseó morir. Yo me imagino que dijo: Señor, quítame la vida, por favor. No quiero vivir. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esta gravísima negación? ¿Cómo es posible? Ten compasión de mí, por favor. Quítame la vida. No soy mejor, como dijo Elías, no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, por favor. Hermanos, yo he encontrado por lo menos un hombre, que una vez, después de haber cometido un error muy grave, después de haber cometido una falta muy grave, penosa y triste, ocasionando un desastre, ocasionando mucho dolor a mucha gente, dijo: mátenme, por favor, mátenme, quítenme la vida, por favor, mátenme. Y no cesaba de decir eso, porque para él hubiera sido una bendición que le quitaran la vida en ese momento, al parecer. Pero mis hermanos, Pedro deseó morir, pero no hizo nada contra su vida, porque la mirada de Jesús, llena de amor y compasión, tocó su corazón. Porque mis hermanos, si el amor de Cristo no hubiera brillado en su mente, si el amor de Cristo no hubiera resplandecido en su corazón, si no hubiera comprendido la infinita misericordia de Dios, capaz que se quita la vida por la desesperación, por el sentimiento de culpa, por la vergüenza de hacerle frente al otro día a la vida, a sus compañeros, que todos lo iban a ver al otro día, que había cometido una falta tan grande públicamente, y Juan lo había visto estando ahí. Mis hermanos, pero Pedro lloró amargamente y solamente pudo resistir el sentimiento de culpa y el dolor, la angustia, el sufrimiento, porque el amor de Cristo lo confortó con la esperanza de que aún él, aún esa falta tan grave, podía alcanzar misericordia y podía alcanzar perdón. Por eso, hermanos, me quiero imaginar, y ustedes pueden imaginarse perfectamente esto. Imagínense al otro día, porque amaneció al otro día. Imagínense al otro día cuando llega al aposento alto y se encuentra ahí con sus compañeros. Y se encuentra ahí con ellos en el camino al Calvario. Y tiene que juntarse con ellos, con su esposa, con sus hijos, con su familia, me imagino yo, con todos los demás miembros del grupo de los apóstoles. Imagínense la vergüenza. Imagínense el sentimiento, malestar. ¿Cómo podía seguir contándose entre los 12? Se había cometido una falta tan grande. No podía sentirse bien. Y entonces nuestro Señor, en su infinita misericordia, hizo algo maravilloso para restaurarlo. Lo cual nos enseña que nadie podrá salvarse nunca si no es consciente, si no responde, si no percibe claramente y si no acepta el amor de Cristo, que es capaz de un perdón tan grande. Porque miren, cuando pasaron unos días, ocurrió lo que está escrito en Juan,
capítulo 21, ocurrió lo que está escrito en Juan capítulo 21. Mientras buscan ese texto, les digo la historia que está aquí. Que ellos, Pedro y sus compañeros, ya en una situación de crisis, después de la muerte del Señor, completamente desalentados, pues se fueron a pescar. Regresaron a Galilea y se fueron a pescar. Y Pedro con ellos, imagínense, cuán triste se encontraba, cuán afligido se encontraba, cuán avergonzado se encontraba. Y entonces el Señor llegó a la playa y entonces los invitó a comer. Los invitó, ahí dice que, muy interesante lo que dice la Biblia. Al descender a tierra, 21:9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Vino el Señor muy tempranito en la mañana, amaneciendo, y preparó una comida para ellos. Y les dijo, traigan de los peces que acabáis de pescar. Y entonces se dieron cuenta que era el Señor. Y les preparó comida. Y se sentaron todos ahí, los 11. Y comenzaron a comer y nadie decía nada, porque nadie quería interrumpir, porque todos sabían que era el Señor, pero ahora resucitado, glorificado. Y entonces finalmente, cuando hubieron terminado de comer, finalmente cuando terminaron de ya toda la comida, entonces el Señor solemnemente, dice la Biblia, que dijo a Simón Pedro, 21:15, el versículo 15, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, 3 veces Pedro había negado a su Señor, vergonzosamente, delante de todos. Y 3 veces el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De veras me amas? Sí, Señor. ¿Pero de veras me amas? Y Pedro dijo, Señor, pues tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dijo él, apacienta mis ovejas. Le devolvió el ministerio. Le devolvió la confianza. Le repitió su llamado. Le hizo de nuevo el encargo. Le entregó la responsabilidad otra vez. Y lo restauró, lo rehabilitó a la plena y total consagración como un apóstol delante de todos, mis hermanos. Y Pedro aceptó el perdón, aceptó la misericordia, aceptó la restauración, y desde ese momento en adelante se convirtió en Pedro, el gran apóstol del Señor. Y ustedes saben la historia. Desde ese momento en adelante, pocos días después de esto, muy pocos días después, el día de Pentecostés, ¿para qué leemos lo que todos conocemos en la palabra de Dios? Un día, cuando el Espíritu de Dios descendió, cuando hubo un estruendo y la casa tembló y la gente se reunió, Pedro, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que era, se puso de pie. Pero ahora ya santificada esa manera de ser, ahora ya transformada esa personalidad, se puso de pie y predicó un discurso poderoso, el mayor acierto de su vida. Habló de tal manera, con tal poder. No estaba preparado para predicar, no estaba en el rol de predicación, no le habían pedido que se preparara para predicar. Predicó porque habló de lo que tenía en lo más profundo de su alma. Y cada palabra que dijo era como un dardo en el corazón de los oyentes. Tanto que dice la palabra de Dios, por ejemplo, allá en Hechos 2:37 dice, al oír esto, a la mitad del discurso, antes de que llegara al final, antes de que hiciera la invitación, dice, se compungieron de corazón, se conmovieron, lloraron todos los miles que estaban allí. Él hablando en público, abierto, en la calle.
sin ninguna preparación de ningún tipo. Él habló con tal poder que la gente se conmovió. Y le dijeron, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y él le dijo, bautícense. Y se bautizaron. Dios restauró a un hombre que había cometido graves errores, porque así es Él. Y si nosotros confiamos en Él, nos va a restaurar también a nosotros. Y nos va a reformar de nuestros defectos. No debemos pensar que nuestros defectos no tienen remedio. Debemos pensar en que Dios tiene un plan para renovarnos, restaurarnos, transformarnos, santificarnos, porque ese es su plan. Así es Él. Pedro fue transformado por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, después de eso, cuando comenzó él a predicar, miren ustedes lo que ocurrió, por ejemplo, en esos días de grandes movimientos, cuando el Evangelio estaba siendo predicado con poder, no solamente desde las azoteas por los apóstoles, sino también en las calles. Dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo 15, algo extraordinario. Dice que corrió la voz de que los apóstoles hacían grandes prodigios en el pueblo. Creyó un gran número de hombres como de mujeres. Y luego el versículo 15 dice, Hechos 5:15. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué tremendo poder! Tanta transformación recibió este hombre, que dice que cuando llegó ese tiempo de crisis, cuando el Evangelio se comenzó a predicar con tremendo poder, entonces, mis hermanos, ocurrió lo siguiente. En algún momento, trajeron enfermos de todas partes, miles de enfermos. No tenían tiempo para ponerles las manos, no tenían tiempo para orar personalmente por ellos. Y entonces ponían a los enfermos en las banquetas de las calles, en la calle, y ponían de tal manera que pusiera la sombra de Pedro tocarlos. Y cuando Pedro iba pasando y la sombra de él iba tocando a los enfermos, comenzaron a levantarse todos. Tal poder. Porque Dios, así es, mis hermanos, toma a los hombres como son, los transforma y los perdona, los espera, tiene paciencia con ellos. Y es así como nosotros debemos aceptarlo, porque si no fuera así, mis hermanos, nosotros no podríamos tener esperanza, porque tenemos fallas, defectos, que si no creyéramos que el Señor los puede transformar, los puede perdonar y los puede lavar esos errores, no tendríamos esperanza. Pero ahora que sabemos que este hombre con tantos defectos, Dios lo perdonó, Dios lo restauró y le devolvió las credenciales de ministro, de apóstol de Dios, y lo utilizó grandemente. Ese es un gran mensaje que nosotros podemos aprender en esta noche. Y hermanos, poco tiempo después, cuando ya San Pablo estaba obrando, trabajando, dice allá en Gálatas unas palabras que siempre me han impresionado. Dice estas palabras en Gálatas, capítulo 2, el versículo 9, por ejemplo. Miren lo que dice, refiriéndose a los dirigentes de la obra de Dios. Dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro se convirtió en columna de la iglesia, baluarte de la iglesia, defensor del Evangelio de Cristo, gran predicador, porque Dios, mis hermanos, así es. Y por eso en esta noche yo los invito a que nosotros pensemos así de Dios, cómo puede tomarnos a nosotros, tales como somos, con muchos defectos, con muchos errores, con muchos detalles todavía en nuestra vida que no hemos logrado todavía resolver. Fallas en el carácter, fallas en la conducta cristiana,
No hemos alcanzado el nivel. Y a veces hay quienes desesperamos tanto tiempo, durante tanto tiempo luchando por esto, y después de tanto tiempo los mismos defectos vuelven a manifestarse otra vez. Si no supiéramos esto, de que Dios es paciente y bueno y está esperando que nosotros volvamos a Él, nos entreguemos a Él y respondamos a Él para hacer finalmente la obra que quiere hacer, restaurarnos completamente, transformarnos y convertirnos en las personas que Él quiere que nosotros seamos. Por eso, hermanos, solamente el amor de Cristo puede hacer eso. Solamente cuando una persona comprende el amor de Cristo, solamente entonces puede tener la certeza de que Dios le puede perdonar. Me impresiona mucho lo que dice 2 Corintios 5:14. Estas palabras: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es el único poder que puede conmovernos, que puede impulsarnos, que puede capacitarnos, que puede dirigirnos a poder vivir una vida santa. El que no comprende el amor de Cristo y no responde al amor de Cristo, no lo puede hacer, porque solamente el amor de Cristo, no la esperanza del reino de los cielos, no el temor a la condenación eterna, sino el amor de Cristo es el que conmueve el corazón. Y la persona, por amor a Él, abandona el mundo, abandona el temor y sigue a su Señor hasta la muerte si es necesario. Por eso en esta noche yo los invito a que nosotros en esta semana busquemos a Dios, le entreguemos nuestra vida y abramos nuestros ojos para comprender mejor el amor de Cristo, porque es la única fuerza que puede capacitarnos para una vida victoriosa. Que Dios nos acompañe en esta noche, a todos nosotros. Los invito a que oremos para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude para comprender el mensaje que hay en la vida de este hombre y entonces aprovechar ese mensaje para que Dios haga en nosotros la misma obra de restauración y transformación. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición, inclinando nuestros rostros. Gracias te damos, Señor, porque hemos oído y hemos leído en tu palabra la obra que hiciste en favor de tu siervo el apóstol Pedro, un hombre con tantos defectos, con tantas fallas en su personalidad, con tantos defectos en su naturaleza. Y Señor, sin embargo, tuviste paciencia y obraste y trabajaste a favor de él hasta que lograste transformarlo. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a tener esta misma esperanza, sabiendo que si te entregamos nuestra vida y confiamos en ti y nos sometemos a tu trabajo de restauración, tarde o temprano, harás la obra en nosotros también. Y podrás convertirnos en hijos tuyos verdaderos, ciudadanos idóneos para tu reino, para vivir contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya hace tiempo escuché de la promesa que por tus hijos volverías, oh Señor. No siempre es fácil, mas yo creo en tu palabra, que el mundo pasa, mas eterno solo es Dios. Yo puedo ver alrededor que el mal insiste en ganar mi corazón, mas me guiarás hasta el fin. Justificado y transformado exclamaré: Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, al cielo iré. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Contigo iré a morar, al cielo iré.
mis amigos me abandonen, aun cuando sea perseguido por creer. Lo que importa es tu presencia en mi vida y la certeza que contigo viviré. Yo puedo ver alrededor que el mal insiste en ganar mi corazón, mas me guiarás hasta el fin. Justificado y transformado exclamaré: Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, al cielo iré. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Contigo iré a morar, al cielo iré. Me espera un bello hogar allá en el cielo. Podré al fin mirar su dulce paz. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Contigo iré a morar, al cielo iré. Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, al cielo iré. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Contigo iré a morar, al cielo iré. Abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. Como una semilla es el amor de Dios, que solo en el corazón fructifica. Milagro que Dios opera en todo el que cree. Aceptar, hacer lo que Él quiere, vernos hacer. Es solo un paso, es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. El amor de Dios aleja el miedo. Tu palabra. Queremos que en esta ocasión tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y al estudiar la historia de Pedro pueda la misma reconfortar nuestra vida y darnos orientación
que nos acerque al camino de la salvación. Bendice en manera especial al pastor Félix Cortés. Sé con los presentes y con aquellos que nos ven en la televisión, que tu Espíritu pueda hablarnos. En Jesús lo rogamos en esta hora. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con la presentación del tema de hoy. Pedro, nadie se salvará si no es amado, de la serie Maestros de Santidad. El tema de esta noche, como ustedes ya saben, se titula Pedro, nadie se salvará si no es amado. Y para comenzar con estas reflexiones, quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios y leamos lo que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante hasta el 20, y a partir de ahí vamos a hablar acerca de la vida maravillosa, extraordinaria del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estimados hermanos y amigos, Pedro era un hombre de acción. El rasgo más destacado es Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nuestro Señor comenzó a explicarle a sus discípulos la situación que iba a pasar en Jerusalén, los problemas anunciados por los profetas, el camino que Dios le había trazado y que él estaba dispuesto a seguir, cuando él les comenzó a decir: voy a ir a Jerusalén, voy a estar allá y voy a tener este y este problema de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, Pedro, dando rienda suelta a su impulso, dice que lo tomó aparte, comenzó a reprenderlo y decirle: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo te va a pasar esto? No digas eso. ¿Cómo te va a pasar esto? ¿Que vas a ser muerto en Jerusalén? Y entonces el Señor dijo una de las reprensiones más tremendas que hay en las Escrituras. Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Resulta que Pedro, impulsado por su carácter y su naturaleza, no había comprendido el plan de Dios, no había comprendido el programa divino, la vida de nuestro Señor. Y entonces cuando le dijo estas palabras: no vayas a Jerusalén, ¿cómo te va a pasar esto?, dio voz a la tentación que Satanás había dicho con el Señor al principio de su ministerio. Y entonces por eso Jesús, su carácter era el entusiasmo, un hombre activo. Un comentario bíblico dice que era epístates, es decir, era gerente, administrador, director de una compañía pesquera, en la cual tenía como socios a su hermano Andrés y a sus amigos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Un hombre de acción, un hombre de carácter, pero era también un hombre de extremos. Su poderosa personalidad tenía fuentes de graves defectos y también grandes virtudes. Por ejemplo, se sabe por el estudio de la palabra de Dios que él era enérgico, afanoso, ferviente, generoso, intrépido y valiente. Pero también era inseguro, impredecible, violento, y también era jactancioso, y también era difícil de entender.
Y entonces esta personalidad era la fuente de sus errores. Resulta que Pedro tiene en la Biblia un registro que nos asombra, porque parece que sus defectos se destacan más que sus virtudes. Parece que vemos más ahí al hombre que tuvo más problemas que un hombre que tuvo más aciertos. Y por eso creo yo que es una vida llena de enseñanzas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, para comenzar a analizar esta vida, vamos a leer lo que se encuentra en San Mateo capítulo 16, versículos, vamos a leer los versículos que se encuentran aquí en Mateo capítulo 16, en los versículos 21 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Desde entonces, dice la Sagrada Escritura, comenzó... Promueve la paz, multiplica el bien. Y todo el que ascenda a Cristo como Hijo de Dios, vencerá el mundo, andará seguro en su fe. Es solo un paso, es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante, distante. La fe en Jesús nos guiará, es este lugar. Las puertas abiertas están a un futuro brillante. Mirándolo así, el cielo no está tan distante, distante. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. La fe en Jesús nos guiará hasta el fin. El fin. Hola, mi nombre es Evelyn López. Y mi nombre es Agner Hernández. Les extendemos una cariñosa bienvenida a cada uno de los presentes. Y a los que nos ven por televisión, les agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Deseamos que estos temas sean una bendición para cada uno. Dios les bendiga a todos. Quiero invitarles a que nos acerquemos a Dios a través de la oración. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos en esta noche porque tenemos la oportunidad de escuchar